amigos radio oyentes a través de esta emisora amiga Radio Mundial. Que las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ustedes y nos permita Dios entender el cumplimiento de las profecías bíblicas que corresponden al fin del tiempo o fin del siglo. A través de los tiempos, Dios ha estado cumpliendo sus promesas, las profecías bíblicas, porque todo lo que Dios hace es cumplir lo que Él ha dicho a través de los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Veamos en la profecía de Daniel, en el capítulo 12, las cosas que fueron habladas a Daniel. Dice el capítulo 12 de Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, esto es el arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de los hijos de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Están selladas, están cerradas y selladas estas palabras hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin es que se abren estos misterios que vio el profeta
Daniel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, todos los que se encuentran aquí reunidos en esta noche. Las profecías del fin del siglo. Las profecías del fin del siglo, de las cuales se le está hablando el Señor Jesucristo al profeta Daniel en esta ocasión que hemos leído, serían abiertas, serían dadas a conocer en el fin del tiempo o tiempo final. ¿Por qué? Porque estas profecías tienen que ser entendidas por todos los hijos de Dios que viven en este planeta Tierra, para que puedan recibir el beneficio, puedan recibir la bendición de Dios que hay para todos los hijos de Dios en el fin del tiempo. Encontramos que el Señor Jesucristo también estuvo hablando del fin del tiempo. Él dijo en la parábola del trigo y de la cizaña que dejaran crecer juntos el trigo y la cizaña. Él explicó que el trigo son los hijos del reino, los hijos de Dios, y la cizaña son los hijos del malo. Y él dijo, dejen crecer ambas cosas juntos. ¿Y qué pasaría? Él dijo, hasta el tiempo del fin o tiempo de la siega, que es el tiempo de la cosecha. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recogen primero la cizaña y atadla en mano para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y en la explicación que él dio de esta parábola, y principalmente del tiempo de la cosecha de la siega, donde él enviaría los segadores, él en San Mateo capítulo 13 verso 37 y adelante dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, la siega, o sea la cosecha, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en el fin de este siglo en el cual se cumpla el tiempo de la cosecha, en el fin de este siglo en el cual Él envíe a sus ángeles para realizar esa cosecha. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora vean ustedes que en el fin del siglo, en el cual Dios cumpla la cosecha, que es el tiempo en donde recoge a sus hijos, los hijos del reino, y en donde también trae la sentencia sobre los hijos del malo para ser quemados en el fuego atómico que va a ser desatado en este planeta Tierra, y también fuego volcánico. Y en ese tiempo la cizaña será quemada, pero los hijos del reino, los hijos de Dios, serán recogidos en el granero de Dios para vida eterna. Ahora, el ministerio de estos ángeles que Él envía para realizar esa cosecha
es el ministerio prometido en Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11. Es el ministerio de los dos ungidos, el ministerio de los dos olivos y dos candeleros, que es el ministerio de Moisés y Elías en el fin del tiempo, para realizar la gran cosecha. Ahora, el Señor Jesucristo también, en este mismo capítulo 13, del cual hemos leído la parábola del trigo y de la cizaña, también en este mismo capítulo 13, verso 47 al 50, también nos habla del fin del tiempo o fin del siglo, y dice así: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos, y los echarán en el horno de fuego. ¿A quiénes? A los malos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vean ustedes que el Señor Jesucristo habla de este ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, para realizar la obra de la cosecha, del recogimiento de todos los hijos de Dios, y también la obra que producirá el juicio divino que caerá sobre los malos. Por esa causa encontramos que en el fin del tiempo Dios estará cumpliendo las profecías que corresponden al fin del tiempo, al fin del siglo, y todo ser humano está llamado a despertar a esta realidad divina, como dice el apóstol San Pablo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice San Pablo en Efesios capítulo 5 verso 14. Porque toda persona debe despertar a la realidad de que estamos viviendo en el fin del siglo. Estamos en el fin del siglo XX y también estamos en el fin del sexto milenio. Estamos también en el fin de la dispensación de la gracia. Estamos en el fin de la edad séptima de la iglesia gentil. Por lo tanto, es necesario que toda persona despierte espiritualmente para que vea las profecías del fin del siglo siendo cumplidas por Dios en este tiempo final. En Isaías capítulo 60 verso 1 en adelante dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora, ¿quién es esta luz? Jesucristo. Él es la luz del mundo. Dijo 2000 años atrás: yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Él también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que es necesario que todo ser humano despierte para que sea alumbrado con la luz de Cristo, sea alumbrado para poder comprender las profecías del fin del siglo y pueda recibir el beneficio del cumplimiento de estas profecías, y así pueda recibir la bendición de ser recogido y almacenado en el granero de Dios para vida eterna, y no recibir el juicio divino, porque dice que la cizaña será atada en manojos y será echada al fuego, al horno de fuego, que será la gran tribulación, en donde los juicios divinos
estarán cayendo sobre la raza humana en esa última parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. Por lo tanto, es tiempo para toda persona despertar, para ser alumbrado e iluminado por la luz del sol de justicia, que es Cristo. Por esa causa en Malaquías capítulo 4, verso 1 y 2 dice de la siguiente manera, y quiero leerlo directamente de la profecía de Malaquías para que nosotros veamos en este tiempo en el cual nosotros vivimos un cuadro claro de las profecías del fin del siglo. Dice así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es lo que vendrá para la cizaña, los hijos del malo, para los soberbios y para todos los que hacen maldad. Pero, ¿y qué acontecerá con los hijos de Dios, con el trigo? Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora aquí nos muestra un cuadro claro de la bendición tan grande que Dios tiene para todos sus hijos. Es la venida del Señor como el sol de justicia. Por esa causa, en el monte de la transfiguración, el Señor dice que se transfiguró delante de sus discípulos y su rostro resplandeció como el sol. Encontramos que Él allí estaba mostrándole a sus discípulos la segunda venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo, y muestra su venida como el sol de justicia, pues así había sido prometido a través del profeta Malaquías. También encontramos que en Apocalipsis capítulo 10, la venida de Cristo, la venida del ángel fuerte cuando desciende del cielo, envuelto en una nube de gloria, envuelto en la nube de fuego, en la columna de fuego, en esa nube de la Chequina, encontramos que dice: y su rostro era como el sol, porque ese es el simbolismo de la venida de Cristo para el fin del tiempo, para traer bendición a cada hijo de Dios, para traer las bendiciones que la raza humana perdió en el tiempo de Adán, cuando el ser humano cayó en el huerto del Edén, cuando pecó y perdió las bendiciones de Dios, y le fueron canceladas esas bendiciones, esos privilegios, esos derechos. El ser humano tenía derecho a vivir eternamente. El ser humano tenía derecho a ser joven por toda la eternidad. El ser humano tenía derecho a ser rey sobre esta tierra. Adán tenía el derecho a ser el rey sobre este planeta Tierra, pero él perdió esos derechos cuando cayó en el huerto del Edén. Pero Jesucristo, en su venida como el sol de justicia, viene en Apocalipsis capítulo 10 con un librito abierto en su mano. Es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Ahí están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios, los cuales en el fin del tiempo tienen la promesa de ser restaurados a la vida eterna, ser restaurados
a la juventud eterna, ser restaurados a un cuerpo eterno, para vivir por toda la eternidad y recibir la herencia que le fue confiscada a Adán en la caída. Nosotros estamos viviendo en el tiempo en el cual los hijos de Dios, los escogidos de Dios, el trigo de Dios, que son los hijos del reino, serán restaurados a la vida eterna, serán restaurados a todo lo que Adán perdió en la caída. Eso es lo que está en las profecías del fin del siglo. Las profecías del fin del siglo contienen grandes bendiciones para todos los hijos de Dios. Por esa causa es necesario que cada hijo de Dios despierte a la realidad, despierte en este tiempo final, en el fin del siglo, para ver las profecías del fin del siglo siendo cumplidas por el Señor Jesucristo y así recibir el beneficio del cumplimiento de las profecías del fin del siglo. La gran cosecha Él la prometió para el fin del siglo. El recogimiento de todos los escogidos está prometido para el fin del siglo, donde en las profecías del fin del siglo, las cosas que el profeta Daniel vio y escuchó que le fueron dichas, pero que no las pudo comprender, y le fue dicho a él: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin, estas profecías del fin del tiempo que no pudo entender el profeta Daniel y otros profetas serían abiertas, y los hijos de Dios las entenderían, porque estas profecías del fin del siglo estarían selladas y cerradas hasta el fin del siglo, y en el fin del siglo serían abiertas para que los entendidos puedan entenderlas. Y para que sean entendidas las profecías del fin del siglo, el Señor Jesucristo prometió enviar sus ángeles. Él dijo en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa es una promesa para los hijos de Dios, para el fin del siglo. Es una de las profecías del fin del siglo. Y todas estas profecías del fin del siglo, que estaban cerradas y selladas, que nadie las podía entender, son abiertas en este tiempo final. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, dice de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en el fin del siglo, las cosas que deben suceder en una nueva dispensación y en una nueva edad, las cosas que deben suceder de acuerdo a las profecías del fin del siglo para bendición de cada hijo de Dios. También en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Vean ustedes, para que cada hijo de Dios en el fin del siglo o fin del tiempo pueda entender las profecías del fin del siglo, el Señor Jesucristo dice que ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas, para dar a conocer estas cosas, para dar a conocer las cosas
que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en el fin del siglo, las cosas que deben suceder en una nueva dispensación, la dispensación del reino, las cosas que deben suceder en una nueva edad, las cosas que deben suceder conforme a las profecías del fin del siglo son dadas a conocer por el Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero, el cual envía en el fin del tiempo o fin del siglo, dando a conocer las profecías del fin del siglo, en donde Él las abre y ya no están selladas y cerradas para los hijos de Dios como estaban en el tiempo del profeta Daniel. Son abiertas las profecías del fin del siglo para que toda persona que puede escuchar el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, que es enviado dando testimonio de estas cosas que deben suceder, pueda entender todas estas cosas. Y el deseo que todo hijo de Dios y que toda persona ha tenido en su vida desde que ha leído la Biblia, de entender la Biblia, de entender las cosas que deben acontecer en el fin del siglo, las profecías del fin del siglo, ese deseo es concedido en este tiempo. Es concedido entender las cosas que deben suceder pronto. Es concedido el deseo de comprender las profecías del fin del siglo y así recibir el beneficio del cumplimiento de estas profecías. Las profecías del fin del siglo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes aquí presentes y también a cada uno de ustedes que está a través de la radio, de Radio Mundial, en esta noche escuchando esta conferencia. Que Dios les abra el entendimiento para entender las profecías del fin del siglo. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos radioyentes y amigos aquí presentes, y que Dios les bendiga grandemente a todos. Ya mañana estaremos nuevamente con ustedes a través de la radio, a través de Radio Mundial a las 7:30 de la noche, y estaremos viendo las cosas que Dios está realizando en este tiempo final. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Dejo con ustedes nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para concluir, para continuar en esta noche esta transmisión radial y luego darle los anuncios que sean necesarios y los teléfonos disponibles para que ustedes puedan llamar, y también la dirección a la cual ustedes pueden escribir y también la dirección a la cual ustedes pueden asistir para escuchar otras conferencias que están grabadas en videos, en películas, y también pueden recibir literatura completamente gratis. Conferencias que están en folletos, los cuales pueden obtener completamente gratis. Así es que dejo con ustedes al señor Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias. Gracias a Dios.
ustedes.